Hola, hola muchachos, ¿cómo estamos todos? Un saludo para todos al lugar desde donde me están viendo. Estamos aquí en directo. Trabajar hoy el tema de balanceo de ecuaciones por el método de redox. Así que espero que estén muy atentos porque vamos a explicar esta temática eh, con un poco de detalle, ya que hicimos una encuesta donde preguntamos qué tema íbamos a trabajar y la encuesta arrojó que trabajáramos balanceo y que el primer tema de balanceo fuera por redox. Básicamente las ecuaciones o las reacciones redox son las que se presentan o las que tienen oxidación y reducción. Pero para que entendamos qué es oxidación y qué es reducción, tenemos que tratar también los estados de oxidación. Cuando un elemento se oxida, como lo muestra aquí en la recta, quiere decir que aumenta su estado de oxidación. Es decir, va pasando de un número más negativo a un número más positivo. Cuando un elemento se reduce, es porque disminuye su estado de oxidación. Entonces, aumentar el estado de oxidación es oxidación y disminuir el estado de oxidación es reducción. Ahora, cuando un elemento se oxida, también significa que pierde electrones. Hay una pérdida de electrones aquí. Y cuando un elemento se reduce, hay una ganancia de electrones. Entendiendo eso, podemos en esta ecuación que tenemos aquí del calcio y el azufre, que forman el sulfuro de calcio, practicar este concepto de oxidación y reducción. ¿Cómo vamos a comprobar qué elemento se oxida y cuál se reduce? Tenemos que comparar el elemento en los reactivos con su estado de oxidación y cómo pasa a los productos. Por ejemplo, el calcio aquí tiene un estado de oxidación de 0. Recordemos que aquí les coloqué las reglas resumidas de los estados de oxidación y todo elemento solo tiene número de oxidación 0. Entonces el azufre también se encuentra solo, tiene número de oxidación 0. Cuando forman el sulfuro de calcio, el calcio por estar en el grupo 2A va a tener número de oxidación más 2. Esto es siempre. Y el azufre, para que la suma de los estados de oxidación nos dé 0 en el compuesto, va a tener menos 2. Entonces hay un cambio. El calcio está pasando de tener 0 a ser calcio con más 2. Si el calcio estaba en 0, aquí en este puntico 0 de la recta, y está pasando a más 2 a la derecha, 1 y 2, quiere decir que se está oxidando porque está aumentando su estado de oxidación. Aquí hubo oxidación. Como el calcio pasó de 0 a más 2, aumentó su estado de oxidación en 2 posiciones. Eso significa que también perdió 2 electrones. Esos electrones los podemos colocar acá a la derecha como pérdida de electrones, así más 2 electrones, o también para que nos sea un poquito más fácil de entender, como es pérdida, lo podemos colocar aquí al lado de este calcio como perdió con el menos 2 electrones. Me gusta más colocarlo así para que se entienda que hay una pérdida de electrones, pero significa lo mismo. Significa lo mismo. Hagamos de cuenta que estamos pasando eh, de un miembro de la ecuación a otro, entonces como estaba sumando pasó a restar o como está restando pasa a sumar. Lo mismo sucede entonces ahora con el azufre. El azufre estaba con 0 y pasó a ser azufre menos 2.
Como el azufre estaba en 0 aquí en este puntico y pasó a 1, 2 posiciones a la izquierda, quiere decir que hubo una reducción. El azufre se redujo. Y como cambió 2 posiciones, ganó electrones. Entonces vamos a colocarle aquí que ganó 2 electrones. Para resumir esta parte, cuando un elemento se oxida es porque pierde electrones y aumenta su estado de oxidación. Entonces, pérdida de electrones es oxidación. Y cuando un elemento se reduce es porque disminuye su estado de oxidación y hay una ganancia de electrones. Entonces, gana es reducción. Y ahí tenemos como una pequeña clave para entender. Pérdida es oxidación, pero. Y ganancia es reducción, pero ganar. Ahí entonces les dejo esa clavecita para que lo tengan en cuenta. Pérdida es oxidación y ganancia